Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Carrera López. Curso actualmente el octavo cuatrimestre en la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad de Negocio y Petróleo en el estado de Tabasco. En este video les hablaré un poco acerca de lo que es el sistema educativo nacional de nuestro país. Eh, el cual abarca lo que es la cobertura y estructura de este, su índice de deserción, aprobación, reprobación, retención en los alumnos, tanto en secundaria, primaria. Eh, Veremos igual un poco acerca de los requisitos que se requieren para ser, es, llegar a ser un profesionista, las consecuencias que tiene del- el ser desertor de la escuela. eh, y pues les pido que me acompañen en este video. El sistema educativo nacional es el conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. El sistema educativo nacional es uno de los más grandes del mundo, ya que atiende en los niveles de educación obligatoria a alrededor de 30.8 millones de alumnos, 25.7 millones de niños en educación básica y 5.1 millones de adolescentes y jóvenes en el medio superior. El artículo tercero nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, estados, distritos y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación escolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y esta, la media superior, serán obligatorias. Existen, como sabemos, existen tipos de niveles y grados de estudios. En la Ley General de Educación se establecen tres tipos de educación básica, las cuales son básica, media, superior y superior. En sus tres grados, la educación preescolar se atiende a niños de 3 a 5 años. El nivel primaria tiene 6 grados. De acuerdo con los datos oficiales, incorpora a niños de 6 a 12 años. Y para concluir el término de los 6 grados de estudio, esta institución te otorga un certificado oficial que es un constituyente como requisito indispensable para ingresar a la educación secundaria. La educación indígena es una de las características más destacadas de nuestro país. Es un componente multicultural que en gran medida se sustenta en la variedad étnica de los pueblos que lo componen. La Constitución y la Ley General de Educación establecen que la educación que imparte el Estado deberá considerar de manera prioritaria la índole pluricultural y multilingüística de los mexicanos. Por esta razón, la política educativa del gobierno de la República eh, eh, ha sido diseñada para resolver a las necesidades de diversidad poblacional. La educación secundaria se imparte, como sabemos, en 3 grados. Esta da cobertura a jóvenes de entre 13 y 15 años. Su conclusión también se acredita mediante certificados oficial, que es el requisito indispensable para ingresar a la educación media superior.
De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución y con la Ley General de Educación, los niveles de educación son obligatorios y por lo tanto la cobertura tendrá que ser universal. La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. El bachillerato se imparte generalmente en 3 grados, aunque existen programas de estudio de 2 y 4 años. El certificado de bachillerato es obligatorio para ingresar a la educación de tipo superior, la cual la educación profesional técnica existen programas de 2 hasta 5 años, aunque la mayoría son, como sabemos, de 3. Esta se orienta a la formación para el trabajo técnico y casi todos los de este tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero del 2012 y esta plantea lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. La educación de tipo superior se conforma por 3 niveles: el técnico superior, licenciatura y el posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área específica. Los programas son de 2 años y son de carácter terminal y no alcanzan el nivel de una licenciatura. Esta forma profesionalista en diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de 4 años o más. Se imparten en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros y es de carácter terminal. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a cualquiera de estos 2 niveles. El posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Este está orientado a la formación de investigadores y profesionalistas con alto grado de especialización. El posgrado tiene como requisito obligatorio de ingreso a la licenciatura y se acredita con el título de especialidad. El sistema educativo nacional incluye otras opciones educativas. Una de ellas es la educación inicial, la cual atiende a niños de 45 años de nacidos a menores de 4 años. La educación especial atiende a personas con discapacidades o aquellas que tienen aptitudes sobresalientes. Y la educación para adultos orienta a personas de 15 años o más que no han cursado o concluido la educación básica. Esta opción comprende la alfabetización, la educación primaria, la secundaria y la formación para el trabajo. El sistema educativo nacional también se divide en modalidades, esto acorde a los distintos métodos de enseñanza, las cuales son la escolarizada, la no escolarizada y la mixta. La presencial tiene mayor cobertura. A cada alumno se le asigna un plantel y cubre un programa de estudios durante el calendario oficial de actividades. Las modalidades no escolarizadas y mixtas se imparten como enseñanza abierta o a distancia de forma no presencial o parcialmente presencial. Específicamente para el indicador de procesos escolares, eficiencia interna, se trata de un ámbito fundamental de la evaluación de la educación, pues esta contempla la eficiencia de los procesos escolares en conjunto
y presenta una medida general de la capacidad de retener, alcanzar los niveles de logro establecidos por la escuela como parámetros de aprobación, la relación con ámbitos culturales y artísticos, la relación curricular con la práctica profesional y el servicio social, así como el nivel de atención por docente, como una forma aproximada para identificar la potencial sobrecarga del docente y la potencial atención personalizada a los estudiantes. Este indicador se subdivide en 7 aspectos, los cuales son la deserción total, la promoción, la aprobación y la participación de alumnos en prácticas profesionales, la participación de alumnos en servicio social, alumnos por docente y el costo por alumnos. El abandono de estudios, la reprobación constante y el constante rezago académico son problemas que enfrentan las instituciones de educación superior en México. El fenómeno ha sido abordado para su estudio desde diferentes perspectivas y disciplinas. El rezago escolar es considerado como un indicador que proporciona información sobre el atraso y rendimiento académico de los estudiantes y tiene como referente el momento de la inscripción de las asignaturas que conforman un plan de estudio de acuerdo con la secuencia programada. Dentro de los factores normativos asociados al rezago escolar se destacan los requisitos de ingreso, la seriación de materias, el número de oportunidades para cursar una misma materia, el número permitido de materias reprobadas, los tipos de exámenes y el número de ocasiones en que puede presentarse un extraordinario, las modalidades de titulación y los plazos reglamentarios para cumplir los estudios. La deserción se define como el abandono que hace el alumno de una o varias asignaturas a las que se ha inscrito o del programa educativo, sin conseguir el grado académico correspondiente. Contar el total de las deserciones constituye uno de los indicadores que permiten medir el desempeño escolar de cada generación. Y la tasa de deserción escolar es igual al número de desertores sobre el número de alumnos de nuevo ingreso. Este indicador expresa el número o porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. El abandono puede ocurrir durante el ciclo escolar o al finalizar este. La tasa de reprobación indica el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido el conocimiento necesario establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que por lo tanto se ven en la necesidad de repetir dicho grado o dicho curso. Este indicador nos permite tener referencias de la eficiencia del proceso educativo e induce a buscar referencias contextuales de los alumnos que entran en este esquema de reprobación y fallas posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tasa de reprobación de alumnos es igual al número de alumnos reprobados en el curso sobre el número de alumnos inscritos en el curso. La tasa de retención es el indicador que expresa el número de alumnos regulares que pertenecen en el sector educativo durante un ciclo escolar y que continúan en el ciclo siguiente. Asimismo, es de utilidad para las actividades de análisis
si se le relaciona con otros indicadores, como las de deserción, reprobación, etc. La tasa de retención es igual al número de alumnos regulares inscritos sobre el número de alumnos de no ingreso. La reprobación se mide en total de alumnos que han acreditado satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planteles y programas de estudio, es decir, el porcentaje de alumnos que pueden ingresar al siguiente semestre al finalizar el ciclo escolar. La tasa de aprobación es igual al número de alumnos aprobados en el curso entre el número de alumnos inscritos en el curso. El Programa Nacional de Desarrollo Social del 2014 al 2018 se plantea que un reto en materia educativa es crear incentivos para que la población estudiantil no abandone el sistema educativo. Al respecto, en el 2012, las tasas de deserción se mantuvieron en niveles relativamente altos en las instituciones de educación secundaria y de media superior, destacándose en las mujeres que presentan tasas inferiores a la de los hombres. De manera específica, a la encuesta nacional de valores en juventud en el 2012 reportó que el 43% de la población de jóvenes estudia o estudió hasta la secundaria, el 28.2% la preparatoria y únicamente para el 10.5% su grado máximo de estudios es el profesional. Igualmente, esta fuente de información destaca que 8 de cada 10 jóvenes considera que la educación se traduce en éxito y que a través de la educación podrán conseguir un buen trabajo, un buen desarrollo profesional, podrán ganar dinero y obtener conocimientos. En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Al 2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Para el año 2020, este indicador se ubica en 9.7. En la siguiente gráfica podemos observar el grado promedio de la escolaridad de cada una de las entidades del país. La Ciudad de México tiene el mayor nivel de escolaridad con casi 12 años y en el caso contrario está Chiapas con casi 8. Aunque la diferencia de grado promedio de escolaridad es mínima entre mujeres y hombres, ellos fueron quienes presentaron mayor escolaridad, de 8.8 en el año 2010 y las mujeres 8.5. En el año 2020 esta cifra aumentó, en las mujeres fue de 9.6 y en los hombres de 9.8. La escolaridad de la población de 15 años y más en el 2006 fue de 9.2. La escolaridad de la población de 15 años y más en el 2006 fue de 9.2 años. En el periodo del 2008 al 2016 creció 0.9 años.
que en el promedio equivale a un incremento de 0.11 grados escolares por año. En el 2016, la escolaridad media de la población joven de 15 a 24 años fue equivalente al primer grado de la educación media superior. En el periodo del 2008 al 2016, los datos muestran que, independientemente del grupo de edad seleccionado, en general, la población incrementó su nivel de escolaridad de manera significativa. En el 2016, la escolaridad media de la población de 15 años o más en 18 entidades federativas se encontraba por encima de la media nacional. En específico, la Ciudad de México y Sonora encabezaron la lista con el mayor grado de escolaridad, 11.1 y 10 años cada una. En contraparte, 11 entidades estuvieron por debajo de la media nacional, de las cuales Oaxaca y Chiapas presentaron los menores años de escolaridad, 7.5 y 7.6 años respectivamente. En general, el promedio de años escolares de estas dos entidades es equivalente al promedio nacional registrado en el 2000 por todo el país. El analfabetismo, aunque en el país la educación básica cada vez llega más a más lugares, muchos jóvenes por diversas razones no asisten a la escuela y por lo tanto algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. En México, durante los años 50, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% en 1970 a 4.7% en el año 2020, lo que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en el año 2020, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En los últimos 30 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido. El caso de las mujeres, este indicador bajó de 15 a 6% y el de los hombres de 10 a 4%. Analfabetas por grupos de edades. En la siguiente gráfica se puede ver que el mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años y más de edad. La consolidación del sistema educativo y la mayor expansión de la cobertura escolar coincidieron en tiempo con la etapa de mayor crecimiento demográfico. El proyecto educativo, que se consolidó a mediados del siglo pasado y recibió un gran impulso en las siguientes décadas, resultó en una rápida expansión de la oferta educativa por todo el país. Entre el año 1950 y 1970, el número de alumnos inscritos en el nivel primaria
incrementó de casi 3 millones a 9.1 millón de estudiantes, y la matrícula en secundaria aumentó de casi 70.000 jóvenes a más de 1 millón. En este mismo periodo, la población de 6 a 14 años de edad aumentó aceleradamente de cerca de 6 millones alrededor de 13 millones. El incremento de la población en edad de cursar la primaria es notable. Se duplicó en 20 años. El aumento de la matrícula en dichas décadas fue aún más notorio. Se triplicó en el caso de la primaria y creció más de 15 veces entre los estudiantes de secundaria. Esta tendencia creciente de la matrícula total en primaria se mantuvo una década más, hasta los años 80. A partir de entonces se estableció en alrededor de 14.5 millones de estudiantes. Esta desaceleración se explica tanto por la estabilización en el ritmo de crecimiento de la población en edades de cursar la primaria, como por la cobertura casi universal que se alcanza en el nivel educativo. En el caso de la secundaria, se mantienen ciertos crecimientos, aunque a un ritmo menor a partir de los años 90. Aunque la población en las edades normativas para cursar la secundaria de 12 a 14 años ya se ha estabilizado, el aumento del número de estudiantes que termina la primaria y se inscribe a la secundaria, y la expansión de la oferta educativa por todo el país explica que se mantenga todavía cierta dinámica de crecimiento en la matrícula. En la actualidad, después de la etapa de expansión acelerada de la matrícula, los logros educativos son moderados. La expansión de la secundaria no se ha obtenido con éxito similar al que se logró en la experiencia con la educación primaria. A los rezagos persistentes en la terminación de la primaria se añade la elevada deserción de estudiantes durante la secundaria y la baja proporción de jóvenes que logran terminar este ciclo. Según datos En la actualidad, después de la etapa de expansión acelerada en la matrícula, los logros educativos son más moderados. Según datos del año 2000, a los 14 años de edad, casi una cuarta parte de la población ya no asistía a la escuela.